Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. La historia de motivacional le- que les voy a contar se denomina La promesa, el viaje de Vivi. Cada vida es una historia, un lienzo en blanco esperando ser pintado, pero algunas historias, como la de Vivian, están grabadas con una tinta especial, la tinta de la resiliencia, el propósito y la fe inquebrantable. La historia inicia así. Nacida en el corazón fértil del campo, la vida de Vivian comenzó con un susurro de fragilidad. Su llegada fue un desafío, una batalla apenas iniciada, donde el aliento de la vida dependía de un hilo. Sus padres, campesinos de corazón noble, presenciaron cómo la muerte acechaba, pero también cómo la vida se aferraba con obstinada belleza. Fue la doctora Carla, una figura de luz y conocimiento que con sus manos expertas y su espíritu indomable trajo a Vivian de vuelta al umbral de la existencia. A medida que los años tejían recuerdos, la historia de su nacimiento se convirtió en una leyenda familiar. La vida misma, entregada de nuevo por la mano de una doctora, sembró el pequeño corazón de Vivian una semilla, y así la llamada resonó clara y fuerte. Quería ser doctora. Quería ser esa luz para otros, esa mano que trae la vida. El campo, con su belleza serena, también presentaba límites. Los horizontes de Vivian debían expandirse. Sus padres, con el amor que solo ellos pueden dar, le enviaron a la ciudad para perseguir esa visión bajo el cuidado de su hermano mayor. La adaptación, el alejamiento de lo familiar, la timidez que la envolvía como un velo, le llevaron a cuestionarse la inmensidad del desafío. La comodidad del hogar, la familiaridad de lo conocido, tiraban de ella, susurrándole que el camino era demasiado largo. Pero el destino, con su sabiduría silenciosa, le tenía preparada otra lección. En la primaria, la enfermedad que había superado al nacer volvió a tocar su vida, esta vez de forma cruel. El cáncer. El cáncer le arrebató a su mamá. El dolor fue un abismo, pero también una catapulta. La figura de su madre, su lucha y su partida se convirtió en su más grande mentora. Era la voz que le decía: Vivian, sigue adelante, conviértete en la sanadora que yo no tuve. La promesa de su mamá, hecha en la inquietud de su corazón, se transformó en su motor. Con, con su papá apoyándole a distancia y las finanzas siendo un reto, Vivian cruzó un nuevo umbral. Su timidez empezó a ceder terreno ante la necesidad. Decidió trabajar, y en ese espacio, entre compañeros, la timidez se transformó en conexión. Sus colegas, al ver su dedicación, se convirtieron en sus primeros aliados, animándola a seguir sus sueños. El trabajo la empoderó, le dio una voz, le preparó para lo que venía. Justo cuando el final del colegio se vislumbraba, la vida le lanzó otra prueba, una enfermedad inesperada, 2 operaciones a causa de negligencia médica. De nuevo, la proximidad de la muerte. Era una prueba de fuego, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y la importancia de quienes la protegen. Esta experiencia, lejos de obligarla, reafirmó su convicción. El último año del colegio fue una batalla: escuela, trabajo y la inmensa meta de ingresar a la universidad. Estudió con dedicación, pero el primer intento no fue suficiente. La frustración fue amarga. La promesa a su mamá parecía inalcanzable, pero no se rindió. Al año siguiente se preparó con aún más ahínco, sumando clases extras en su autoaprendizaje. Sus aliados fueron su propia disciplina y la motivación inquebrantable que llevaba dentro. Llegó el día de la verdad. Postuló a 2 carreras,
fisioterapia y medicina. La tensión era palpable, la esperanza, el motor. Vivian, con su trabajo y estudio constante, había hecho todo lo posible. Llegó el día de la verdad. Y entonces la noticia aprobó ambas carreras. Una explosión de alegría, de alivio. La elección fue instantánea, sin titubear. Eligió medicina. El camino hacia su sueño se abría de par en par. Los primeros años fueron una gran prueba por sí mismos. Las materias densas y exigentes, los costos, una carga pesada. Dejó su trabajo y se apoyó en el respaldo incondicional de su papá. A pesar de las exigencias de los docentes y la economía familiar ajustada, con 5 hermanos más, ella continuó. Justo cuando la meta se veía cerca, en sus últimos años de carrera, la pandemia golpeó y la enfermedad, esa compañera persistente en su vida, volvió a tocar su puerta. Esta vez fue el miedo a no terminar, a no cumplir su promesa. Pero una vez más, la vida le dio otra oportunidad. Gracias a los cuidados recibidos, la recompensa fue la vida misma y con ella una motivación renovada. 2 años más tarde, con el internado a la vista, la prueba más dura. Su papá enfermó y falleció. El pilar de su apoyo, su fuente de aliento, se había ido. El desánimo amenazó con detenerla. Se sintió perdida, a la deriva, a un paso del fin, pero su amor por sus padres se convirtió en el faro que la guió. Decidió que a pesar del dolor debía seguir. Para reponerse económicamente, trabajó medio año en lo que pudo, reuniendo fuerzas y recursos, pero la enfermedad cruel y pertinaz regresó justo antes de iniciar su internado. A un paso de la muerte de nuevo, la sensación de que no podía más, de que su viaje llegaba a su fin, la invadió. Pero, como el ave fénix, Vivian resurgió. Gracias a la dedicación de buenos doctores, la vida le dio una tercera oportunidad. Motivada por su propia supervivencia, la experiencia la resucitó con una convicción inquebrantable. A pesar de los obstáculos burocráticos en la universidad y los trámites complicados que debía seguir, ella insistió. Su sueño era el hospital más cotizado, el hospital de clínicas, pero la vida con su ironía la envió al área rural, a solo 2 días de comenzar. Un lugar lejano, desconocido, pero esta prueba inesperada se convirtió en una bendición disfrazada. Allí, en medio de la humildad, tuvo sus primeras experiencias, trayendo nuevas vidas al mundo. Los retos, los doctores no siempre amables, el trabajo agotador de 24 horas, no opacaron la alegría de ser parte de ese milagro. De vuelta a la ciudad, en el hospital, la exigencia fue aún mayor. Días en los que sentía que no podía más, pero el recuerdo de sus sueños y el apoyo de sus hermanos fue el elixir que la mantuvo en pie. Con cada paciente, con cada diagnóstico, con cada vida que tocaba, sentía la recompensa de su viaje. Hoy Vivian está a solo un mes de culminar su más anhelado sueño, ser médica. Ha enfrentado la muerte, la pérdida, la enfermedad y la adversidad a una valentía inquebrantable. Su título no solo será un papel, será la manifestación de su propósito, de su promesa, de su legado. Ahora, ¿cuál es tu promesa? La historia de Vivian es un testimonio, un recordatorio de que no importa cuán oscuro sea el camino, ni cuántas veces la vida te ponga a prueba, si tu pasión es verdadera, si tu propósito es fuerte, tienes la fuerza para continuar. Ella no solo eligió una carrera, eligió su destino y su viaje. Aunque culmina una etapa, sabemos que le llevará a seguir adelante, a seguir sanando, a seguir inspirando. Gracias.